Hola, bienvenidos y bienvenidas. Les agradecemos su atención. Mi nombre es Beatriz Juárez y agradezco a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la invitación que nos hace la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional para presentar las novedades editoriales que en la UACM se editan y que podrán adquirir a través de nuestra tienda en línea publicaciones.uacm.edu.mx. En este momento tendremos el agrado de escuchar la presentación del libro Macromoléculas Biológicas del doctor Luis Olivares Quirós, publicado por la UACM, con la participación de 3 destacados académicos, la doctora Elisa Azuara Lisiaga, el doctor Marcos Ángel González Olvera y el autor del libro, el doctor Luis Olivares Quirós. Primero escucharemos a la doctora Irene Azuara Lisiaga, de quien me permito leer su breve semblanza. Ella es química, bacterióloga y parasitóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el programa multidisciplinario de biomedicina molecular y en el Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Es miembro del SNI Nivel 1, es profesora investigadora del posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2004 y es evaluadora de las convocatorias de Ciencia Básica de CONACYT. Nos quedamos con la doctora Azuara. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, Betty. Bueno, y pues muchas gracias por la invitación al doctor Luis Olivares Quirós. Y bueno, espero que este libro pues tenga amplia difusión y sea de interés para los asistentes a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Y pues para mí es muy grato poder participar en esta presentación desde el punto de vista como profesora de la licenciatura en Ciencias Genómicas y además participo en este semestre que nosotros tenemos en la Universidad de la Ciudad de México, que es el semestre de integración. Y lo pongo en este panorama porque para mí es muy importante que los estudiantes entiendan estas propiedades que tienen estas macromoléculas y cómo tienen un papel muy relevante dentro de las funciones celulares. Entonces, bajo este marco, pues me parece que el libro va a aportar esa información básica y necesaria para que los estudiantes las conozcan. Entonces, bueno, preparé un texto muy pequeñito para dar un poco de orden a mis palabras. Lo que me gusta de este libro es esta visión que presenta, que es muy clara, pero además jerarquizada, ¿no? De cómo es la información, está organizada dentro de la célula, pero cómo tiene que irse leyendo a través de los distintos capítulos, ¿no? Se habla acerca de la genética y cómo se empezaron a estudiar estos mecanismos de transmisión de la información genética utilizando estos sistemas modelo que se obtuvieron de la cocina, como es el chícharo, como es la mosca de la fruta, y que nos permitieron entender estos mecanismos de transmisión de la información genética. Posteriormente, entonces, entramos al DNA, esta molécula, y Luis nos presenta esta visión de esta molécula del DNA, en donde está contenida la información genética de la célula y que tiene que interpretarse a través de la formación de una nueva molécula que son los RNAs mensajeros para generar las proteínas que son las grandes efectoras, las que van a tener este papel fundamental para todos estos procesos celulares. Y esto se presenta de una manera muy jerarquizada, haciendo mucho énfasis en las proteínas, sobre todo en las subunidades que las conforman, para que los estudiantes y las personas que lo lean pues entiendan estas propiedades bioquímicas de estas distintas subunidades y que también entiendan cómo la forma en que se estructuran y se organizan las proteínas, hablando de su orden jerárquico, pues nos permite entender las funciones, ¿no? Todo esto en el orden que tienen que tener las células. Pero algo que me parece también interesante es este paradigma del orden-desorden, ¿no? Que también es muy bien abordado de acuerdo al desorden que pueden tener las proteínas y cómo este desorden también favorece distintos procesos celulares. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista, en este mundo, desde las ciencias genómicas, en donde nuestros estudiantes ahora están desbordados de mucha información, donde todo se entiende de manera global, a veces queda un poco de lado cómo es importante volver a la bioquímica. Y bueno,
esta bioquímica entendida desde el punto de vista desde la física, pues es interesante porque entonces nos deja otro lado que podemos también mirar. Y creo que va a ser un libro de texto que le va a resultar interesante tanto a los estudiantes de ciclos básicos como estudiantes de ciclo superior y que puedan entender estos procesos, ¿no? Nosotros desde el ciclo de integración, cuando empezamos, nos hacemos mucho énfasis en entender la jerarquía de estos procesos celulares y creo que esto transcurre de manera muy bien explicada en el trabajo que hace Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para no extenderme más, pues le daría la palabra al doctor Marco Ángel. Bueno, pues yo quisiera, antes de que pasemos a escuchar al doctor Marcos Ángel González Olvera, leer su breve semblanza. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctor en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro e ingeniero eléctrico electrónico con mención honorífica por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente miembro de la mesa directiva de la Asociación de México de Control Automático. Ha publicado más de 10 artículos en revistas indexadas y en capítulos de libros, 30 artículos en congresos nacionales e internacionales. Su investigación se centra en sistemas de control y observación adaptables e identificación de sistemas con aplicaciones a sistemas biológicos. Nos quedamos ahora sí con el doctor Marcos Ángel González. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Betty, también muchas gracias, Eli, y también gracias, Luis. Pues bueno, yo quiero platicar un poco acerca de cómo fue la lectura de este libro. De hecho, Eli ya me ganó muchos puntos de los que quería platicar. Y en efecto, lo que me gusta de este libro, y también son varias preguntas que le voy a hacer a Luis, aunque vi parte del proceso cuando él lo estaba escribiendo, cuando estaba pensando en cómo hacerlo, lo que me gusta del libro es que acaba siendo un libro bastante didáctico. Es decir, como los buenos libros de divulgación, que primero empieza con una historia, porque a falta de una buena historia no tiene uno una muy buena referencia, no tiene mucho gusto para leer. Finalmente, pues a uno le gusta conocer el chisme, cómo fue el desarrollo de las personas. Y empieza bien, pues porque empieza justo con los problemas de Mendel, de los chicharitos, pero otra vez lo explica, pero ya empieza a explicarlo desde un punto de vista distinto. Y también, veladamente y poco a poco, bien tramposo, va poniendo poco a poco los elementos matemáticos y físicos para ir armando todo este problema de las macromoléculas biológicas. Y hacia la parte del medio ya empieza a profundizarse, es cuando uno ya cayó en la trampa y ya empieza uno a ver pues, las ecuaciones de termodinámica en parte, los enlaces químicos, que también yo confieso que cuando yo siendo de formación ingeniero, y particularmente en mi área, la parte de química es un tanto más ajena a lo que empieza a abordar el libro. Pero justo también gracias a leer el libro y que empieza a introducirle a uno las nociones básicas de cómo interactúan los elementos dentro de la molécula entre sí, cómo son las fuerzas, en particular los puentes de hidrógeno, ya acaba uno entendiendo otra vez y recordando por qué son importantes, y ahora ya entendí mejor por qué es que ese tipo de enlaces crean todas esas estructuras tan complejas y cuál es el rol de cómo con los veintitantos aminoácidos se pueden conformar estructuras muy complejas, las cuales dan finalmente pie a la vida que nosotros tenemos. Y también lo que me gusta es que, así como en buena ciencia, no solamente se queda en su área, es decir, no solamente platica acerca de la parte física o la parte histórica, sino que empieza a mezclar, y es justo la parte que me gusta también del área de investigación de las macromoléculas, como las cuenta en el libro, de cómo muchas de las ramas de la ciencia van interactuando, es decir, no solamente es la química por un lado, la física por otro, la biología por otro, sino cómo poco a poco se van hablando entre ellos hasta al final llegar a temas como entropía, termodinámica, que al principio parecería que no tienen mucho que ver dentro del área biológica, y finalmente se ve que gracias a toda esa interacción de muchas áreas de conocimiento, es por lo que se puede comenzar a explicar cómo son los fenómenos biológicos y la gran complejidad que hay detrás de las macromoléculas biológicas. Y también llegando a puntos en los cuales se discute la importancia de que, por ejemplo, en una proteína grande,
haya cambios o en el ADN, por ejemplo, que también está armado con los aminoácidos, hay esos cambios que a veces parecen negativos. Cuando dice uno de la mutación, siempre nos espanta, pero ya también uno va entendiendo, gracias también a cómo lo va contando, de cómo no es que necesariamente sea algo malo, sino simplemente son cambios que a veces son benéficos, a veces no lo son, y a veces son cambios que pasan imperceptibles, como si nada más cambiara el color de los ojos o el color del pelo, pero también puede crear que haya un desarrollo un poco mayor de alguna otra estructura de un cuerpo con alguna proteína, y esa proteína mal expresada crea una enfermedad, pero una proteína expresada diferente puede llevar alguna ventaja evolutiva en el momento en el que se aplica. Y bien, lo que sí le quería preguntar a Luis es, como comenté en un principio, como vi parte del proceso, algo que no le pregunté y voy a aprovechar para preguntarle es, eh, ¿qué fue primero lo que te dio pie a escribir este libro? Porque así como está escrito, me gusta porque es como para ir convenciendo a la gente de que esta es una área interesante, pero ¿qué fue lo que te llevó así a escribir las primeras 4 líneas? ¿Y qué pensaste hacia la mitad del libro cuando dijiste, chin, creo que siempre escribir un libro yo creo que debe ser una tarea bastante pesada? ¿Y cómo lo pudiste resolver al final para que eventualmente pues quedara una estructura que la verdad a mí me gustó bastante de el mismo? Aparte que la imagen que escogieron ahí con las ecuaciones al fondo quedó muy bien, y aparte cómo lo hiciste para tratar de quitar la mayor cantidad de ecuaciones. Gracias. Gracias, doctor Marcos Ángel. Pues es momento de que el autor de este libro que hoy nos convoca resuelva estas dudas que usted tiene y, bueno, que nos comente el contenido de este interesante texto de divulgación científica. Les voy a leer una semblanza del doctor Luis Olivares Quirós. Es doctor en física por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM en el tema de sistemas ultrafríos. Ha participado en conferencias y cursos cortos sobre física de bajas temperaturas y física de sistemas biológicos en las universidades de Montreal, Canadá, La Sapienza Roma, la Universidad de Arizona, la Universidad de São Carlos, Brasil, y la Universidad de Varsovia, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado alrededor de una veintena de artículos de investigación en diversas revistas arbitradas de investigación. Actualmente es presidente de la División de Física, Estadística y Termodinámica de la Sociedad Mexicana de Física e investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. Nos quedamos con usted, doctor Olivares. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Betty, por esa presentación tan generosa. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por esta oportunidad para poder platicar de este libro que nos tiene muy contentos. Y todavía más importante, pues agradecer a mis dos colegas, a la doctora Elisa Suara, del Posgrado en Ciencias Genómicas de la UACM, y al doctor Marcos Ángel González, de la Academia de Ingeniería en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también. Entonces, pues, primero que nada, agradecerles por todo lo que comentan. Me encanta la idea de estar platicando, y ahora que los escucho, escuchando sus opiniones, pues, me surgen todavía más ideas. De hecho, si ustedes veían, estaba aquí como que anotando algunas cosas, porque ya me están dando ideas para nuevos textos, nuevos libros, ¿verdad? Realmente es algo, eso es lo bonito de platicar con expertos como ustedes. Entonces, voy a ir tratando de abordar primero en orden como aparecieron un poco lo que comentaba Elisa, y luego voy a pasar a comentar las cosas que mencionaba Marcos Ángel. Y bueno, para empezar un poco lo que, tratando de dar una continuidad, una réplica a lo que comentaba Elisa Suara. Para empezar, me encanta el hecho de que una colega experta en estos temas de biología molecular nos pueda acompañar. Eso es algo realmente súper interesante porque le da una perspectiva mucho más amplia. Y efectivamente, aprovechando, pues quiero mostrarles la portada del libro. El libro se llama Macromoléculas Biológicas, y de lo que trata es básicamente de una incursión y excursión también al mundo de la biología molecular hecha por un físico. Yo soy físico, estudié un doctorado en física,
Pero desde mi tesis doctoral comencé a estudiar estas intersecciones, esta interfase entre la física, las matemáticas y la biología molecular. Resulta ser que para aquellos que no han tenido oportunidad todavía de hacerlo, esta es una oportunidad genial para hacerlo, pero si no lo han hecho, es un mundo fascinante. Y si hay aquí estudiantes, como decía Elisa, justamente del área de ciencias genómicas o del área de biología molecular, particularmente en el Politécnico, en donde estas carreras pues tienen un auge muy importante, y física también, y matemáticas e ingenierías, desde luego, pues yo creo que esta es una gran oportunidad para hacerles la invitación a que se acerquen a este campo. Este es un campo que está explotando, es un campo que está, yo podría decir que en los últimos 30 años probablemente ha despegado increíblemente, porque antes, efectivamente, ¿no? Si vemos la historia, y eso también platicamos un poco en el libro, si vemos la historia, hace mucho tiempo, pues inicialmente teníamos la biología por un lado, por otro lado la física, por otro lado las matemáticas, y poco a poco, en esta evolución del conocimiento que estamos teniendo en estos últimos años, nos damos cuenta de que los problemas en realidad son interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿no? O sea, necesitamos muchas cosas para ir entendiendo, y son cosas que de hecho, algunas de ellas ya están. Son cosas que ya nuestros colegas en biología molecular ya lo saben, nuestros colegas en física también ya lo saben, nuestros colegas en matemáticas, en ciencias computacionales, y entonces es el momento de integrar estas cosas, ¿no? Y este libro intenta, modestamente, tratar de contribuir en esto, ¿no? En una visión integrativa. Creo, sin temor a equivocarme, que es uno, y pues ahí obviamente es mi libro y pues hablo bien de él, pero creo que es uno de los pocos libros en español que hace esta integración de ciencias, porque ustedes van a encontrar un capítulo de física para aquellos estudiantes de física que nos puedan estar escuchando, van a leer física, van a ver cómo la segunda ley de la termodinámica es fundamental en todos los procesos biológicos, desde luego, y en general en el universo. La segunda ley de la termodinámica es fantástica. Van a ver mecánica cuántica, o sea, formación de orbitales, cómo es que se enlazan los átomos para formar un enlace covalente, por ejemplo, un puente de hidrógeno. Pero también van a poder ver, aquellos que disfrutan de la biología molecular, van a poder ver un poco de historia, ¿no? O sea, cómo la molécula de ADN, que es una molécula ahora súper famosa, pues tuvo una historia también de su descubrimiento en un laboratorio, ¿no? Al más puro estilo de la parte experimental de la biología molecular, ¿no? También van a ver un poco de historia de cómo se desarrollaron esta idea del ADN, viene del trabajo justamente de Mendel, ¿no? De las leyes de la herencia. Entonces, va a haber muchas cosas, pero también va a haber cosas de computación, de matemáticas, para aquellos que les gustan esta parte, en donde van a poder ver que parte de algo interesante que hemos descubierto en los últimos años es que la forma, o sea, estas estructuras que de hecho aparecen en la portada del libro, que es la estructura nativa de una proteína, esta es la hemoglobina. Entonces, la estructura tiene que ver con la función, y hay un paradigma que se conoce como el paradigma forma-estructura, que también es interesante de conocer, ¿no? Entonces, pues esto, en referencia a lo que comentaba Elisa Suara, yo los invito y le agradezco a Elisa que esté aquí hoy con nosotros, y que pueda y que se pueda dar a conocer el libro entre una comunidad de estudiantes, que yo creo que les puede ser muy útil, porque pues trae muchas cosas y es un libro que integra varias cosas. Ahora me voy a pasar a la parte del doctor Marcos Ángel, cuando hace algunas preguntas, y bueno, finalmente también te quiero agradecer mucho, porque con Marcos estamos trabajando no solo en cosas, digamos, de divulgación, sino también en investigación. Tenemos ya un artículo publicado en donde aplicamos unos métodos computacionales que se llaman algoritmos genéticos. Entonces, si a alguien le interesan estas cosas también de investigación en algoritmos genéticos aplicados a biología molecular, tenemos un trabajo con Marcos Ángel, estamos desarrollando otro justamente donde aplicamos algoritmos de búsqueda de algoritmos genéticos para tratar de encontrar las conformaciones mínimas de estos péptidos, de estas proteínas. Pero más allá de eso, digamos que ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Y creo que también se conecta un poco con lo que decía Elisa, ¿no? De esta jerarquización, ¿no? Yo, como buen físico, a lo mejor eso es una deformación, ¿no? De mi profesión, de mi manera de haber estudiado la ciencia. En física nos enseñan siempre mucho a partir
desde los principios básicos y tratar de construir hacia arriba, ¿no? O sea, es como esta manera de entender, es muy nuestra, digamos, el mundo, ¿no? De partir de un conjunto de leyes y a veces tratar de extrapolar estas leyes, como lo hizo Newton, ¿no? O sea, con sus leyes del movimiento, tratar de predecir el movimiento de los objetos, y no solo de los objetos terrestres, sino de los objetos astronómicos, ¿no? Entonces, a partir de cierto conjunto de leyes básicas y tratar de llegar a una descripción macroscópica, pues es muy de los físicos, justamente es lo que está acá, y es en gran parte, gran medida, lo que me motivó a escribir esto. Tratar de entender y compartir con los que puedan leer este libro, y los vamos a agradecer mucho, esta manera de entender el mundo, en donde uno va partiendo de las estructuras más básicas, va construyendo, hasta tratar de entender cosas como los famosos padecimientos conformacionales, que son aquellos padecimientos que se han descubierto en las últimas décadas que tienen que ver con plegamientos incorrectos de proteínas, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, resulta ser que tienen una base molecular, y que cuando uno entiende un poco cómo funcionan las proteínas, cómo funcionan las mutaciones y cómo funcionan estas interacciones muy complejas a nivel de biología molecular, pues se empieza a comprender un poco más cómo ocurren estos padecimientos. Eso por un lado, pero por el otro lado a mí me encanta platicar de cosas, como ustedes ya podrán darse cuenta desde ahora. Me encanta hablar de esto. Entonces, creo que un libro es una bonita manera de escribir ideas y de que nos puedan leer muchas personas, puedan llegar a este conocimiento. Y al final de cuentas, lo que hacemos los profesores, lo que hace Marcos Ángel, lo que hace Elisa, lo que hago yo, pues es finalmente transmitir un conocimiento, impulsar a las nuevas generaciones a que lean, a que se involucren en estas nuevas cosas, a que hagan sus propios descubrimientos, a que hagan sus propias deducciones. Y esa es otra de las motivaciones, ¿no? Es finalmente compartir con un público mucho más amplio que lo que podría ser en una de mis clases, ¿no? Finalmente, pues en mis clases ahí están mis estudiantes, pero a través de un libro, pues uno puede compartir con un público mucho más amplio todas estas ideas, y además van a encontrar una historia épica. Finalmente con eso voy a cerrar. O sea, hay una historia épica aquí atrás. Me encantan a mí las historias épicas. Recientemente leía yo un libro de ciencia ficción de un autor chino, se llama Cixin Liu, que tiene unos libros fantásticos de ciencia ficción. De hecho, se considera el nuevo maestro de la ciencia ficción a nivel mundial, y hasta Netflix va a hacer una serie de sus películas pronto. Pero él tiene una historia épica, ¿no? Entonces esto es una historia épica también. Es una historia épica que parte desde un monasterio en donde un monje empieza a preguntarse por qué los chícharos tienen de distintos colores y distintas formas. Y resulta que esa historia épica nos lleva hasta el año 2020, justamente, con las enfermedades neurodegenerativas. Nos lleva hasta esta época con las famosas técnicas de edición genética de CRISPR. O sea, es toda una aventura. Una aventura del ser humano que involucra a físicos, que involucra a biólogos, que involucra a médicos, que involucra a ingenieros, matemáticos, etc. Entonces, para cerrar, finalmente, pues les quiero invitar a que se unan junto con nosotros a leer esta aventura épica, que yo creo que también el mensaje que está detrás es que no somos ciencias separadas, sino al final somos todos un grupo de personas en ciencia, que tenemos que apoyarnos y tenemos que compartir conocimientos, etcétera, y cada vez entender que el avance de la ciencia moderna no va a depender solo de un grupo de investigadores, sino va a pasar por una integración y una comunicación fluida entre todas las áreas del conocimiento. Y pues creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olivares. Pues es momento de intercambiar opiniones. No sé, doctora Elisa, doctor Marcos Ángel, ¿quieren comentar algo con el doctor Luis Olivares? Preguntarle. Este es el momento. Claro, con gusto, para eso es. Bueno, si quieren comienzo. Por ejemplo, Luis, desde tu perspectiva, nos hablabas de agregados moleculares, ¿no? Algunos son benéficos para la célula, otros no tanto. Y de hecho, haces un capítulo completo sobre los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podríamos motivar a las personas que lean de la importancia
de las interacciones, ¿no? Tanto de las intermoleculares como las intramoleculares, y por qué incluir solamente un capítulo que tiene que ver con este tipo de interacciones. Claro, bueno, yo siempre que me preguntan por qué las macro, o sea, de hecho el título del libro pues es así, ¿no? Macromoléculas, y ya en el subtítulo dice el enigma entre la física y la biología molecular. Entonces, sí, justo cuando me preguntan por qué escribir un libro sobre macromoléculas, pues para aquellos que están todavía dudosos de saber de qué contiene, pues déjenme decirles que las proteínas no solo tienen que ver con una nutrición, ¿no? Porque en general, digamos, la palabra proteína se usa mucho en el lenguaje común para referirse a algo que tiene que ver con nutrición, ¿no? Necesito comer ciertas proteínas, ¿no? Mi nutriólogo me dijo, etcétera, ¿no? O sea, las proteínas en realidad son un conjunto de macromoléculas tan enorme que hace tantas funciones dentro de todos los organismos que yo creo que apenas les estamos dando el reconocimiento que merecen, ¿no? O sea, es decir, el 90 y tantos % de las funciones bioquímicas que ocurren en el interior celular y sobre las cuales se sustenta toda la vida y todos los organismos están mediadas en gran parte por proteínas o hay proteínas involucradas en ella. Entonces, yo creo que, y el ejemplo más claro es pues la hemoglobina, ¿no? O sea, justo es, por eso está en la portada del libro, porque esta proteína, pues su función es transportar y ligar átomos de oxígeno y transportarlos al interior celular, ¿no? De hecho, es el proceso fundamental de respiración de nosotros. Entonces, finalmente, yo creo que ese es el tema central y la importancia de las macromoléculas biológicas. Pero como decíamos, alrededor de eso hay muchas pequeñas historias, muchas cosas que hay que entender, digamos, desde el punto de vista de enfermedades conformacionales, del punto de vista de mecánica cuántica. Entonces, yo creo que es un libro que puede ser de mucho interés y de mucho gusto para aquellos que les gusta la historia, para aquellos que les gustan las matemáticas. Por ejemplo, también tenemos algo que tiene que ver con geometría diferencial, ¿no? Las formas de las proteínas tienen que ver con estas dos estructuras, básicamente, que es la estructura hélice alfa y la estructura de hoja beta, que también tienen propiedades geométricas específicas. Entonces, pues creo que puede ser también de interés esa parte, ¿no? Muy bien. Pues ahora me permito preguntar yo, justo ahorita con lo que estás platicando de la historia y todo, faltó un poco que me contaras, Luis, cómo fue la historia de escribir el libro, que justamente cuál fue parte del inicio, cuál fue las primeras líneas, la mitad, porque siempre ves que va como para arriba la complejidad y finalmente cómo lo pudiste resolver. Bueno, está padre esa pregunta, Marcos. Les voy a compartir una historia que iba a ser un capítulo y que ya no fue. O sea, es un capítulo que no está, pero que iba a ser. O sea, la historia es la siguiente. En toda historia hay que partir de un inicio, ¿no? Es decir, y yo siempre pensé, ¿dónde es el buen inicio de esta historia, ¿no? Y entonces yo inicialmente, hay un capítulo que tiene que ver con la pregunta de por qué las proteínas están formadas por 20 o 21 aminoácidos, depende cómo se consideren, y solo esos, digamos, porque en la naturaleza hay muchos otros, o sea, finalmente exacto, en la naturaleza hay muchos otros aminoácidos que pudieran formar parte de las proteínas, pero resulta ser que por alguna razón, que no está clara todavía, pues la naturaleza eligió estos 20, 21 aminoácidos como las unidades fundamentales. Pero entonces, este capítulo que ya no fue, pero que en una nueva edición a lo mejor me gustaría darles, y aprovechar para aquellos que nos están viendo, darles una primicia de ese capítulo que no está, pero que en algún momento va a estar. El asunto es, esta historia pudo haber empezado muchos millones de años atrás, digamos, con la formación de la Tierra. Inclusive a mí como físico, el tema del universo, de la formación de los planetas, la composición de las atmósferas de los planetas es algo que a mí me interesa mucho y que he leído al respecto. Entonces, hay un capítulo que estaba en preparación, que está ahí puesto, digamos, pero que ya no entró en la versión final, en donde platico un poco de la historia del universo y cómo se formaron en los distintos planetas los distintos porcentajes de abundancia de cada elemento. Y cómo en el planeta Tierra, digamos, de alguna manera, la abundancia de carbono, es el carbono, que es la base central, que nos lleva a química orgánica, pero que es la base central finalmente de toda la vida orgánica en nuestro planeta, pues como algunos hechos de física hicieron que en nuestro planeta y en muchos otros tengamos abundancia de carbono, pero no en todos.
Déjenme les cuento, o sea, resulta ser que hay planetas en donde el carbono como tal no es el elemento más abundante, sino el silicio. Entonces la vida pudiera estar basada en una molécula de silicio más que en una molécula de carbono, ¿no? Y nuestro ADN está fundamentado en carbono y todas las proteínas, etcétera, etcétera. El carbono es nuestra molécula, pero tiene unas propiedades físicas también interesantes. Entonces, en algún momento, esa historia va a empezar por ahí, pero dije, no, es como demasiado atrás. Entonces, mejor nos vamos a la historia de los chícharos, ¿no? Que era un poco más reciente y que era bastante conocida. Entonces, ahí empezó la historia. Y de hecho, les platico que conforme uno va tomando el hilo, la historia va tomando vida por sí misma, ¿no? Entonces, uno va jalando un poco la historia, la historia, la historia. Y después había que también que platicar un poco del descubrimiento del ADN, porque creo que lo comentábamos en algún momento, ¿no? Siempre se menciona a Watson y Crick en el descubrimiento de la molécula de ADN, pero hay muchas otras personas antes de Watson y Crick. De hecho, Watson y Crick es como la culminación de esta investigación, pero hay muchas personas antes de Watson y Crick que pusieron todos el andamiaje necesario para poder encontrar esta estructura de doble hélice del ADN, ¿no? Entonces ya les acabo de contar un capítulo que no está, pero que pronto va a estar, ¿no? Oye, y para cerrar mi participación, también porque el tiempo está corto, ¿cómo ves toda esta interacción entonces que en tu libro ves de todas las áreas, es decir, geometría, biología, física, incluso un poquito de historia? Pues algo muy breve respecto de eso. Yo la verdad me siento muy contento de este texto porque creo que es uno de los... Tengo 2 libros de divulgación, este es el segundo, pero creo que este es uno de los más logrados en el sentido de que implica toda una aventura épica, histórica, de conocimiento en distintos campos, en química orgánica, en física, en medicina, inclusive un poco en biología molecular, desde luego, en bioquímica, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo van a disfrutar mucho. Yo creo que lo van a disfrutar mucho y pues me encantará recibir sus comentarios y sus opiniones. Sí, gracias. Gracias a ti, Marcos. Gracias, Elisa, por estos comentarios tan interesantes de parte de ustedes. Bueno, quisiera saber si tienen algún otro comentario. Pues solamente enfatizar la importancia de tener libros de texto en español, ¿no? Que Luis lo comentó, que a veces es difícil en una abundancia de muchos textos especializados en inglés, que es difícil para los estudiantes de ciclos básicos que puedan empezar a abordar este conocimiento con esos libros. Entonces me parece que enfatizar mucho que este libro puede ser como una puerta para que ellos tengan estos conceptos básicos presentados de la manera que lo hace Luis y que entonces después ya puedan abordar unos textos mucho más complejos. Entonces creo que eso es algo pues muy necesario enfatizar, ¿no? Como un texto de apoyo en un lenguaje accesible para los estudiantes y para el público que quiera empezar a abordar los temas que están relacionados con la biología molecular, con la física, ¿no? Con la química. Y también yo, como comentario final, es que justo estos libros de divulgación, y así como está escrito que está bastante bien escrito, primero empieza sencillo, tiene una parte que sí hay que tomarle mucha atención para poder entender bien unas partes, pero no, tampoco es algo así súper complicado. Lo que me gusta es que acerca a la gente que no es precisamente del área a la ciencia, y esta es entre ciencia básica y con aplicaciones de ciencia. Porque finalmente la ciencia básica es esencial para seguir desarrollando nuestro conocimiento y tecnología y eventualmente conocer más del mundo y que podamos resolver actualmente problemas que parecen insolubles, que eventualmente en la ciencia básica encontrarán una respuesta quizás en un mes, quizás en 6 meses, quizás en un año, quizás en 10 o 20. No sabemos qué ocurre con el conocimiento que se genera con ciencia básica, pero siempre acaba siendo útil. También, pues gracias Luis por tan buen libro. Gracias a ustedes y gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al Instituto Politécnico Nacional. Y pues los invito, por cierto, algo que no comenté, es que el libro tiene unas figuras que creo que no se ven, pero unas figuras en color al final. Entonces, creo que ya se ven ahí, ¿verdad?
Entonces, unas figuras bonitas que también el Departamento de Diseño de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pues nos ayudó a hacer estas. Y aquí hay por cierto, aquí les dejo una tarea, aquí van a encontrar unas ecuaciones, me dicen, luego me mandan un correo si saben qué ecuaciones están aquí. Ok, bueno, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias doctor Olivares por presentarnos su libro, por escribirlo. Felicidades por esto. De verdad, muchas gracias por acercar estos materiales científicos pues a la comunidad estudiantil, al público en general. Agradezco mucho que estén aquí reunidos tres destacados científicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por haber aceptado la invitación, doctora Elisa Suara, doctor Marcos Ángel González y por supuesto, gracias, doctor Luis Olivares. Gracias a Y ustedes. bueno, pues con esto nos despedimos y los invitamos a adquirir este valioso texto a través de nuestra tienda en línea, que es publicaciones.uacm.edu.mx, o también pueden encontrarlo en las librerías del sótano. También pueden escribir a publicaciones@uacm.edu.mx. Y bueno, nuevamente a todos los que nos siguieron, a todos los que escucharon esta valiosa presentación, les agradecemos que estén presentes. Gracias por toda su atención. Gracias a la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y con esto nos despedimos. También quiero hacer un comercial. La universidad también tiene un libro más del doctor Luis Olivares. El libro se titula Líquidos y gases ultrafríos, la aventura extrema de la física contemporánea. Y también es un libro muy ameno, incluso puedo decir, muy bueno, muy fácil de entender, completamente de divulgación de la ciencia, también como todos estos textos que el doctor Luis Olivares nos acerca. Pues muchas gracias, con esto nos despedimos.